Hola, hola. Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo del Rolearte. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que están aquí de nuevo para escucharme conversar con una persona que está aquí tomándose un tecito de alcohol conmigo. El día de hoy me acompaña una persona con la que igual ya juego hace bastante tiempo, sí, un tiempo, pero que lo conozco hace harto tiempo, he pensado hoy por eventos, pero ahí se ha ido dando, así que hoy tengo el honor de estar aquí conversando con él y tomándome un tecito. Así que con ustedes, Carlos Reyes, bienvenido. Muchísimas gracias, el honor es todo mío, Flor. Un saludo para todos los radioescuchas. Y sí, pues nos conocemos ya hace un buen rato que vamos coincidiendo en mesas. Mesas. Oye, y aclarar que el día de hoy nos acompaña también de fondo el Tommy, el hijo de Carlos. Es cierto. Si lo escuchan por ahí, anda gritando y cerrando puertas. Y yo me hago Eso. cargo porque yo siempre he dicho que me encanta cuando intervienen los niños, los gatos, el perro, así que yo feliz. Por ahí anda el chiquillo. Por ahí anda el Pero- chico. el chiquillo, espero que no interrumpa nada. Ay, pero si interrumpe, interrumpe y es parte de la conversación nomás. Mira. Oye, Carlos, antes de empezar, la pregunta más importante de todo esto, ¿qué estás tomando? Yo hoy día estoy tomándome una cervecita porque con el calor horrible que hace, no hay otra manera de intentar pasarlo que no sea con una cervecita bien helada. Oye, esto va a ser entretenido, como yo subo esto disfrazado, ya cuando estemos saliendo del calor van a salir todos los capítulos con estas olas de calor y como que el verano nos va a seguir, va a ser terrible. Es cierto, pero al menos se van a escuchar con frío, así que Claro, va a ser un recuerdo de Vietnam quizás. exactamente. Aunque bueno, por cómo están las cosas, no tenemos ninguna seguridad que vaya a ser frío en O abril, sea, en finales de o sea, mayo, no yo sé. espero que, yo espero que haga frío. Me gustaría que lloviera, pero parece que ese era el tema, porque no iba a llover este año, que no iba a llover tanto como el año pasado. El año Pero pasado. bueno, ¿Qué tal? sí que sí. De hecho, anécdota, me acordé una vez que estábamos jugando contigo y estaba todo tranquilo y de repente empezó a llover así, yo, la ropa, y seguimos corriendo. Sí, Pero de sí, la sí, sí, nada sí. fue eso. Se puso a llover de un momento a otro. Por eso Que la me verdad es que enojaba. el año pasado llovió demasiado. Llovió demasiado. Bueno, yo te acompaño a tomar. Ya se me acabó, la verdad. Me queda un conchito que lo aguanté para mantener las buenas costumbres. Pero bueno, de blanco con naranja. Ay, qué rico. Me encanta. Suena muy, suena muy bien. Tú me dijiste que iba a tomar cerveza y como obviamente acá nadie obliga a nadie, ya ha habido otras personas que han tomado otras cosas, me parece muy bien. Y yo dudé si no sumarme, con el calor que hacía, lo dudé. Yo dije, no, voy a mantener las tradiciones. Sí, no, es que la verdad es que hace mucha calor. Yo te iba a acompañar con un tecito porque hace mucha calor. Yo tomo los tecitos igual. Ya, Muy bien. Carlos. Bueno, empecemos. Es que el Tommy nos interrumpe, es bienvenido y les pedimos paciencia a todos. Cuéntame un poco cuál fue tu primer acercamiento al rol. Ya. Esta historia es gracioso, que yo soy seguidor de tu podcast. Entonces yo he escuchado muchas veces esta respuesta y me encanta. Y siempre Uno que pensaba, ya, ¿qué diría yo? sí. Entonces como que yo empecé hace, yo tenía 15 años cuando tuve mi primer acercamiento con el rol. ¿Mm? Y fue un acercamiento nefasto, ¿Por qué? pero me encantó la idea del juego. Ya. Eh, Esto fue hace 20 años, ya tengo 19, 20 años, yo tengo 34. Entonces esto fue hace como 20 años atrás. Y mi primer acercamiento con el rol fue una mesa, llegaron unos amigos y dijeron, oh, Carlos, tenemos algo así bacán, que yo sé que te va a gustar la cuestión, nos vamos a juntar y vamos a comprar unas pizzas. Y hicieron toda una cuestión, nos juntamos en la casa de una persona que yo no conocía, Mm. iba a hacer las veces de máster, y jugamos. ¿Qué Y el jugaron? máster era, ¿sabéis que jugamos una cuestión que yo no he vuelto a ver? Ah, En ya no parte era por, Dungeon, no era Dungeons and Dragons. ni vampiro. Era, era un rol que se llamaba
Futge, que yo no sé si existe aún por ahí algún manual de eso, pero era una cuestión que en verdad utilizaba cosas como muy... Era muy gracioso porque utilizaba, ¿cachai? Como conjuros desde Harry Potter hasta El Señor de los Anillos. Entonces era como una mezcolanza muy rara ¿Y el mundo de en dónde cosas. estaba ambientado? Y el mundo estaba ambientado en la imaginación del máster. Entonces era un mundo nuevo, ¿cachai? Que descubrir. Pero todo era muy, muy malo porque era el típico este máster como... Era el típico máster de los 90 que veía, ¿cachai? A sus jugadores como enemigos. Oh, ya, Entonces, y las probabilidades de ganar eran siempre nula. nulas, ¿cachai? Qué mal. Entonces, fue una muy mala experiencia, una muy mala primera experiencia, pero es que el bichito me quedó picando ahí. Dije como, esto puede ser muy entretenido si el que dirige, ¿cachai? Si el idiota que dirige Tiene sentido común. no es un pelotudo, ¿cachai? Entonces, la primera vez que jugué fue con este gallo y mi primer acercamiento como máster, porque dije, mira, si un idiota distinto lo lleva bien, ¿Mm? puede que esto ocurra, que esto sea bastante mejor. Así que, ¿y qué pasa si yo soy ese pelotudo que lleva el juego? O sea, máster de una. Sí. Ya. Entonces, como yo tenía 15 años, le lloré a mi papá en esa época, le lloré durante meses para que en Navidad me comprara un manual de rol. De cualquier juego da lo mismo. Sí. Y con un amigo empezamos a investigar, 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 y obviamente la cuestión que estaba más cercana, ¿cachai? A lo que queríamos jugar era D&D. Ya. Y mi primer manual y el primer juego que dirigí de manera como oficial fue Calabozos y Dragones de la edición 3.5. ¿Qué edad tenías? Debo haber tenido como 16, No pasó tanto. Y 17 años. en ese intertanto en que tuviste esta mala experiencia y te regalaron el manual y empezaste a jugar, ¿hubo algún otro juego o nada? eh, Utilizábamos estas reglas caseras que eran como intentar jugar, y fue también un periodo como de aprendizaje, porque en el fondo, ¿cachai? Nosotros, yo particularmente armaba grupos con compañeros del colegio, con amigos, nos invitaba a mi casa, hacíamos hoja, jugábamos un rato, eh, y de pronto, como éramos todos cabros chicos en el fondo, y nadie sabía muy bien para dónde iba la moto, Claro. eh, ni de estructuras narrativas, ni de qué es lo que queréis contar, ni de ninguna cosa. Todo era como muy caótico, siempre, pero muy entretenido. Ya. Entonces, fue un proceso de aprendizaje utilizar esa cuestión, y después ya con D&D, obviamente, bajamos más con reglas más duras, que todos sabemos que D&D no es rol, D&D es un juego de mesa. Eh, entonces, el juego de mesa que teníamos, nosotros lo que hicimos fue que nunca ocupamos figuras. Eran figuras. Entonces, no, nunca ocupamos. Ah, perdón, Nunca sí la, me... nu- Ya. nunca la ocupamos. ¿Por qué? Porque como que sentíamos que ponernos a calcular las distancias era como pérdida de tiempo. A nosotros lo que nos interesaba era lanzar el dado, ver si efectivamente ocurría lo que tenía que ocurrir y después poder narrar cuáles eran las consecuencias de eso. Entonces, mi estilo de narración siempre fue como bien anárquico. Ya. Incluso desde eso, como que yo, ya sí, están las reglas que te dicen que a 15 pies tení tal cosa, pero bueno, la verdad es que la imaginación da para mucho, y qué son 15 pies y qué no son 15 pies, tú dale, tira con ventaja nomás, amigo, vamos, intenta hacer lo que quieras hacer. ¿Y cuánto Entonces, tiempo estuvieron con D&D? mucho tiempo. Mucho Oye, pero... tiempo y saltamos a un juego peor. ¿A cuál? Después de jugar mucho tiempo de ID, porque en el, a nosotros nos cargaban los vampiros, entonces, como mesa, ¿cachai? Como Ya. amigos, teníamos un problema con vampiros, nunca nos terminó de gustar vampiros, Ya. porque no nos gustaba esta cuestión gótica de gabardina y katanas de fuego y todas esas cosas no nos llamaban la atención. Ya. Entonces,
nos pasó que el juego al que emigramos, porque todos éramos medio otaku en nuestra mesa, el salto que dimos fue en una convención, no me acuerdo en qué año, mentiría si dijera un año. En una convención había un stand donde tenían un juego nuevo, español, que tenía, que era una mezcla entre rol occidental y oriental que se llamaba Anima. Y si D&D no es rol, ¿cachai? Porque es un juego de mesa, Anima es un juego que tenés que jugar con calculadora, ¿cachai? Ya. Anima es un Excel, en verdad. Anima es un Excel, ya. ¿Cachai? Anima no es rol, es un Excel. Ya. Entonces, saltamos a eso, pero de nuevo, como mi estilo era tan anárquico, creo que nunca nos terminó de entorpecer tanto las partidas. Las disfrutamos harto porque yo como que de pronto me saltaba ya el tema de las tiradas y veía más o menos si se podía o no se podía y le damos para adelante, ¿no? Eh, yo soy muy de la regla de oro, que en la medida que la mesa lo está pasando bien, yo dejo ser. Buena regla. ¿Cachai? Y por ese tiempo también, que fue el otro acercamiento como al otro estilo de rol, que también he escuchado mucho de lo que lo comentan harto en el programa, que fueron estos foros de juegos de rol. Los Que foros. en particular, sí, en particular yo pertenecía a un foro, Ajá. que era un foro español, que jugaban locos grandes. Yo tenía 18 años y estos locos tenían 35. Gente como ¿Cachai? uno hoy en día. Gente como uno hoy en día, ¿cachai? Y yo era un pendejo de 18 años, y claro, no era tan pendejo, pero para la época yo llevaba 2 años jugando, 3 No, años y en jugando. esa época una persona de 35 años era un adulto, no andaba haciendo Pero esas bueno, cosas. sí, vos, ¿cachai? Entonces, estos gallos, que yo creo que ahí fue donde le pillé como el gusto a narrar un juego de rol así, pero con todas sus letras, porque los posts donde nosotros jugábamos es que eran verdaderos. Yo un día me gustaría poder compartirles el link de alguna manera, para que pudieran ver las partidas, pero en el fondo eran verdaderos ladrillos de texto gigantes, pero es que era como escribir una novela. Oye, ¿y qué jugaban? Se jugaba D&D, se jugaba Vampiro, nosotros jugamos, yo en algún momento dirigí partidas de Anima, eh, pero se jugaba más o menos de todo en esa. Pero siempre se trataba de mantener, por ejemplo, los posts tenían que pasar, ¿cachai? Por un corrector, Ya, porque la idea era que no hubieran errores ortográficos. ya, era eh, producido. sí, era súper producido. Y la verdad es que a mí me encantaba, me encantaba. Tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo porque además yo me comunicaba con esta gente de España, les pedía consejos para dirigir. eh, y fue una experiencia muy, muy bacana. ¿Mantienes Que era contacto? no, no. La mayor parte de esos contactos los perdí hace mucho tiempo. En parte porque uno mismo, después de que yo entré a la U, no había tanto tiempo para poder jugar, y ellos también, yo supongo que en sus propias vidas nunca tenían tanto tiempo como para estar tan activos. Pero Las redes sociales no eran tan fuertes tampoco en esa época. exactamente. Pero era muy entretenido, esta idea como de una narrativa que parecía como sacada de un libro para jugar. Era muy entretenido ese como halo, como de madurez en el juego de rol, era muy entretenido para esa época. Que yo, como te digo, venía de cosas que parecían como medio anime, ¿cachai? Claro. Donde los personajes partían el mundo. Entonces era muy entretenido y donde las cosas eran como tan caóticas, de pronto ya no tenía esta cuestión tan caótica, sino que ahora me preocupaba de que hubiera contenido detrás Claro. que hubiera una idea al menos. Cuando yo proponía una aventura, ahora con mayor razón lo hago, en la medida que he ido madurando, siempre hay un algo, un propósito detrás de la historia. Claro. Y eso, mi primer acercamiento con el rol de foro fue en ese foro. Mi primer acercamiento con el rol, digamos, de mesa
fue como te digo, con esta persona que era muy pelotuda, pero que la verdad me presentó una de las cosas que me lleva acompañando durante un montón de tiempo y que la verdad es que considero muy, muy bacán. ¿Te puedo hacer una confesión? Dígame. La primera vez que yo jugué contigo, que fueron ludocrónicas, pero no tengo idea en qué mesa fue, porque jugamos varias veces antes de empezar a... Bueno, jugamos varias veces, después redes sociales y ahí hubo como un tiempo entre que a veces hablábamos por redes sociales y empezamos a jugar como ya en grupo, o grupos separados, de eventos, digo. Yo la primera vez que te vi, no sé por qué, juré de guata que eres jugador activo de vampiro, weón. Probablemente el pelo largo, que en ese tiempo llevaba el pelo larguísimo, ¿Era tan largo? porque o a lo mejor no, a lo mejor ya No, estaba, no. no, parece que parece que en ese tiempo yo ya trabajaba, yo era una persona de bien. Te recuerdo barbudo y de Sí. negro y todo con un estilo así, pero no te recuerdo con el pelo tan largo. Entonces, no, aquí ya era en mi época de persona de bien. Ya. Sí, no, puede ser que tuviera como aura de jugador de vampiro para esa época, pero no, la verdad es que me llevo muy mal con los chupasangre. Ah, De jugador de mundo de tinieblas. vampiro estereotipado. Sí, sabéis que tengo un tema con Mundo de Tinieblas que me encanta como concepto. Ahora que estoy más grandecito, me encanta como concepto Mundo de Tinieblas, pero Es con bacán. vampiro nunca he podido enganchar con vampiro. Ya. Mis favoritos son por lejos Mago y Changeling. Ya. Esos dos son los que más me gustan. Bueno, Que de hecho, espero cuando salga este episodio que ya estemos jugando mago. eso mismo espero yo. Eso es un palo para mí, no para ti entonces. No, pero por favor, no, es un palo. Es Esperemos que difícil coordinar en el verano. sí, sí, muy complejo. Tenemos honorables miembros que están en honorables funciones. Exacto, y aparte que en general aquí siempre son poquitas horas, que es el tema de la adultez. La adultez y que yo tengo La, la la- pila la- corta. exactamente, ¿no? Y la adultez que es lo de siempre, que de pronto te toca trabajar, de pronto salta algo que, por ejemplo, si el Tomás se me enferma y tengo que estar con el Tomás un Obvio, día menos, obvio. eh, entonces esas cosas uno tiene que empezar ahí como a reprogramar, aunque Oye, la verdad, dale. el último año he jugado mucho, Sí, sí, el eso último año he jugado te iba a preguntar, porque bueno, el Tomás tiene como 2 años en 3 años y 5 meses. perdidísima, ando ya 3 años, me acuerdo cuando nació. 3 años. Es que este chiquillo nació para la pandemia. Tipo, sí me acuerdo, en pandemia. Oye, pero ¿cómo llevar la vida del rolero con el papá prematuro? Cuando ya son más grandes, me imagino que es más fácil, pero a esa edad te necesitan Eh, mucho. entre los, entre que el Tomás nació, ¿Mm? entre los 0 y los 2 años, yo no jugué nada. Los 2 años, ya, Sí, entre los 0 y los 2 años yo no jugué nada. nada. No jugué nada porque hay un humorista que hace la broma de y que es muy real, que cuando uno es un adulto aprensivo, tú te quedas mirando a tu hijo hasta que se duerme, después de que se duerme, porque necesitáis ver que está respirando. Ah, ya. Los primeros meses del Tomás yo me quedaba hasta las 4 de la mañana a veces, porque me daba miedo que se fuera a ahogar. Oh, qué terrible. Yo creo que si fuera mamá me pasaría. Es que sí, o sea, yo, ¿cachai? Eh, y además el Tommy tuvo problemas de sueño durante buena parte de sus primeros meses, y esos problemas de sueño, para que la Marcia pudiera dormir, lo que yo hacía para dormirlo, que yo lo cargaba, ¿cachai? Me lo ponía como canguro y el Tomás se quedaba dormido, pero si yo lo bajaba a la cama, el Tomás despertaba. Entonces varias veces me tocó quedarme, onda como hasta las 4 o 5 de la mañana, con el Tomás en brazo, ¿cachai? Haciendo que durmiera, porque él raja de durmiendo, ¿no? Y después yo lo regresaba a la mamá, que ya había descansado, y yo me echaba un ratito para poder dormir antes de salir a trabajar.
Suena muy tierno. Suena muy... ¿sabes qué? Es una cuestión, es como, estáis dispuestos a hacer sacrificios que parecen una locura. Suena Pero, tierno, pero es oh, casi una tortura. sí, no, es que es una tortura, es una tortura. Esa es la De palabra. cualquiera, lo que pasa es que cualquier persona que te diga que para tener que los niños son solo cosas buenas, te mienten. O ven o tratan de parecer mejores personas de lo que son en realidad. Ya. Lo- lo- tener un niño implica sacrificar cosas, ¿cachai? Implica sacrificar cosas. Y normalmente somos egoístas y preferiríamos no tener que renunciar a esas cosas. Claro. Entonces, igual te molesta tener que hacer la renuncia, ¿cachai? Igual es molesto, es como, ¡ay, este niño! Mm. ¿Cachai? Eh, y los sacrificios son reales. O sea, yo antes de tener al Tomás, igual de repente me arrancaba a carretear, ¿cachai? Me Claro. gustaba ir a, a bailar, pero ya con el Tommy no lo haría, Claro. porque no podría estar tranquilo, ¿cachai? Carreteando, sabiendo que el Tomás le puede pasar algo en la noche y yo no voy a estar ahí. Claro. Claro. Entonces, eh, no sé, a lo mejor igual el problema es más mío, ¿cachai? Que soy muy aprensivo. Pero como que uno hace esos como sacrificios. Ahora, respecto del rol, cómo lo sobrellevo, Sí. una de las cosas más hermosas que me ha pasado en esta vida, pero va a sonar horrible, no me funen por favor, pero una de las cosas más bacanes que me ha pasado en la vida fue el tema de la pandemia. Puta, ya, sí. Fue un gran momento para el rol. Sí, ¿por qué? Porque de pronto descubrimos todos que que el rol se podía jugar a través de un micrófono y la cámara, y que eso era suficiente para poder jugar rol, y que de hecho había plataformas muy bacanes para poder jugar rol, y que ya no teníais que salir de tu casa, ¿cachai? A las 7 de la tarde para llegar a una casa de otra persona que vive a 3 horas de distancia de la tuya, y que te podías conectar a las 9:30 para empezar a jugar a las 10. Sí. Entonces, maravilloso. O sea, el Igual, internet yo quiero ha sido... resaltar algo acá, y que yo me acuerdo, creo que fue en 2018, y es que no fue a principios de 2019, y jugamos contigo en un Ludocrónicas, que tú narraste de Génesis justamente, la otra pasta que tenemos. Sí, Narraste de Génesis y me acuerdo que estaba ahí haciendo el examen de grado o algo muy, como terminando algo muy importante de la universidad y que tú nos ofreciste la opción de seguir jugando online. Que era como la única posibilidad que había. Y que para nosotros fue como, online, ¿qué wea es eso? No sé qué. Y yo ahora lo pienso, y le he comentado a Carlos varias veces, claro, igual fue como fue, tu comentario fue súper adelantado en el tiempo, pues bueno. es que en ese tiempo nosotros ya estábamos algunos jugando online, Ya, se daba. porque teníamos gente que vivía muy lejos unos de otros. Yo en ese tiempo vivía en Maipú, si mal no recuerdo. No, tenía amigos viviendo en Maipú y yo estaba viviendo en el centro. Ya, Entonces era problemático porque los locos tenían que pegarse el pique hasta Santiago Centro y después tenían que irse o tenían que quedarse a dormir en el piso más o menos. claro, Entonces no era como tan genial. claro. Pero, pero habíamos logrado hacer un par de veces unas juntas por internet. Pero esa es el truco, que en el fondo yo lo que hago, sobre todo el último año, eh, el sábado en la noche, mi día de esparcimiento. Entonces, mi sábado en la noche yo lo dedico a jugar rol. Ujú. Y normalmente estas juntas de rol son en la noche, yo termino de jugar y es cuando voy a acostar tranquilito. Y como no tengo que salir de la casa porque lo hago todo a través de internet, Internet. si pasa algo, ¿cachai? Alguna urgencia o cualquier cosa, yo estoy acá. Oye, y me intriga, Entonces, dale.
No, por favor, dime. Me intriga, claro, cuando cumplió 2 años el Tommy, tú retomaste el rol. ¿Cómo fue esa retomada? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Cuéntame. Ya, yo llevaba jugando, esta es como una historia de reencuentros. Eh, yo llevaba jugando con un grupo con el que estaba medio como las cosas como que no se estaban dando muy bien porque cada vez que nos intentábamos jugar, que nos intentábamos juntar a jugar, eh, alguien tenía un cumpleaños, alguien tenía que quedarse con el hijo, alguien tenía que quedarse, normalmente yo, tenía algún problema, alguien pasaba algo, y cuando intenté reunir de nuevo volví a pasar lo mismo y fue como ya, yo me voy a retirar porque yo quiero jugar, ¿cachai? ¿Mm? Y entiendo que las cosas no se están dando para poder jugar. Mm. No hay tiempo. Y yo llevaba 10 años sin hablar con un amigo. 10 años. Sí. Ya. Y llegué y dije, este weón querrá jugar. Eso fue lo que pensé. Entonces le escribí. De reencuentros Y- literal era esto. Sí, ¿Ya? sí, sí. Y le dije como, oye, Jano, ¡Ah, era el Jano! sí. Dije, Jano, ¿tenís ganas de jugar, weón? Y este weón prendió al pie y dijo, oh, sí, 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 ya, vale. Entonces teníamos otro amigo donde también hablábamos muy de vez en cuando, en general, no era como que habláramos, ¿cachai? Y de repente nos acordábamos y decíamos, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Y listo, se acababa, esa era la conversación. Eh, entonces, reuní gente con la que no me reuní hace mucho tiempo y, y decidimos que íbamos a jugar. Y empezamos, rearmamos una mesa que después sufrió reorganizaciones, hablamos con una amiga que hace caleta de tiempo también que no hablábamos con ella, más o menos la misma cantidad de tiempo, como 15, no, como 10 años, 15 años que no hablábamos con ella. Y también quería entrar a jugar de nuevo. Y fue como ya. eh, Rearmamos el grupo con el que jugábamos cuando teníamos 18 años. ¡Oh, qué bacán! ¡Qué Y bacán! empezamos a ¿Ya? jugar de nuevo, ¿Qué jugaron? que, él, y empezamos a jugar Pathfinder, ¿Qué? porque esto fue hace como un año atrás. Fue como justo un poquito antes que tomamos una decisión en el fondo. Y después vino la cuestión esta del copyright de D&D y fue como, qué bueno que no estamos jugando D&D. Qué bueno que no estamos jugando D&D. Tengo una Entonces empezamos pregunta a jugar respecto a eso, pero lo vamos a dejar para más adelante. acá. Empezamos a jugar Pathfinder Ajá. y caché que nosotros, con nuestra anarquía de esa época, Mm. normalmente digamos, las aventuras, ¿cachai? Los módulos, nunca los terminábamos. Ya. Nunca terminamos una aventura, nunca Wow. llegamos al final de algo, nunca ¿No? jugábamos como por lo que había entre medio, ¿cachai? Pero nunca llegamos al final de una aventura. Disfrutaban el viaje, pero no el destino. Exactamente, nunca llegamos a destino. Y esta vez, este año, por vez primera, terminamos un módulo de principio a fin con el grupo. Y ¿Qué se estábamos todos sintió? muy contentos porque yo era la primera aventura que les narraba, que lograba terminar y era como, ¡wow! Terminamos la partida, ¿cachai? Wow. Fue muy entretenido. Y ahora estoy preparando el segundo módulo de esa aventura para que dentro de unas semanas vamos a comenzar la segunda sesión, como la segunda temporada. Qué bueno. Ahora que se estabiliza un poco el efecto verano, porque no sé por qué es re difícil coordinar rol en el verano. Sí, porque siempre pasan cosas, pero ahora creo que ya a partir de febrero vamos a estar bien. Así que ahí vamos a empezar a darle de nuevo con todo al rolcito. Y nosotros Eh, también, porque teníamos el 27 y alguien se nos fue a la playa y quedamos. Alguien que se llama Carlos. Alguien que vive conmigo, no, a acampar y yo el día del níspero campo, si uno tiene que conocer sus limitaciones, pues, la vida. No, es cierto, es cierto, Yo es acampar, cierto. o sea, un día acampé en la casa en un patio de un amigo de Carlos y para mí fue como lo más wild que hice en mi vida. No, olvídalo.
No, No lo gracias. vuelvo, y no lo vuelvo a repetir nunca Y más. nunca más, o sea, una vez en la vida nomás, era. Y Nada, yo te entiendo. De hecho, de menos mi cama y mi casa. sí, Ya, no. no estoy en edad de andar eh, acampando. No, y orinando atrás de un árbol, años de evolución para tener water y hacer eso, no, olvídalo, no puedo. No, sí, te entiendo, te Pero entiendo. Tiene bacán la un gente que punto. puede y lo disfruta. Sí, pues, es que uno tiene que conocer sus límites. Tú Uno tiene muy, que muy conocer, bien lo dices. uno tiene que conocer sus límites, exacto. Oye, me intriga, ya, jugaron y ahí fue que te reencantaste, digamos, con el tema de volver a jugar. Sí, empezamos a jugar de nuevo. Y fue muy, muy entretenido. Muy entretenido. Qué bueno, buenísimo. Oye, y mi pregunta, ahora que me hablas de dungeons y comentarios entre sarcasmos, porque yo sé que en el fondo crees que son reales, ¿tú crees que Pathfinder también es un juego de mesa? Sí, un juego de mesa. Ah, ya, perfecto. Estamos bien Sí, entonces. sí, no, Pathfinder es un juego de mesa. Pero ¿qué Lo que pasa, diferencia Dungeon de Pathfinder ante tus ojos para que uno no te guste y otro sí? ya no, voy a hacer una explicación un poco larga. Dale nomás, para eso estamos. Ya, mira, desde el punto de vista del sistema de juego, Pathfinder y D&D son exactamente la misma estupidez. Es lo mismo, Sí. es lo mismo, es la misma con distinto olor. Ajá. Eh, ¿Qué me gusta de Pathfinder? Me gustan los módulos. Los módulos en general son muy bacanes, muy, muy bacanes. Tienen esta, por lo menos segunda edición, me he terminado de dar cuenta que los personajes efectivamente los podéis diferenciar mucho, los podéis como especializar mucho, y eso igual es algo que me gusta como director de juego, Ujú, que después si quieres puedo ahondar en por qué me gusta eso. ujú. Y, y por otro lado, con D&D los módulos no me gustan tanto, que eso es una diferencia, es la razón por la que no, en un principio no juego D&D, Ujú. y después tiene que ver con las decisiones de los magos de la costa. Ya. Las decisiones de los magos de la costa en el último tiempo eh, dejan bastante que desear, y, y yo soy un ente político. Eso te iba a decir, esto es un Entonces, problema político. sí, yo soy un ente político y de pronto castigo con compañía que hacen cosas que me parecen mal. Ya. Ahora, dicho esto, tampoco es que sea incendiario, porque los magos de la costa imprimen droga en forma de cartón y yo juego droga en forma de cartón y consumo esa droga. Entonces, hay matices, pero yo no les voy a comprar un manual de D&D. Pero sí una droga en forma de carta. Exactamente, no vamos a decir de qué se trata esta droga, Obvio, porque no pero les vaya a dar publicidad gratis a los magos de la costa, porque esto es un a tema los magos de político. la costa. Exactamente, ¿cachai? Ya. Pero, pero esa es mi razón. Ese es un problema Es político. un problema político con Calabozo y Dragón y los magos de la costa. Está bien, Ahora, está bien. hablando en serio, o como más en serio, me gustan mucho los módulos de Pathfinder. Los encuentro muy... Están bien diseñados los módulos. Son difíciles de jugar porque no se olvidan que son un juego de mesa, pero también tienen muchos momentos donde tú podés efectivamente rolear. Y hay una cuestión bien entretenida que tiene que ver con que mucho depende de la mano de quien está dirigiendo. Mm, sí. Yo soy un convencido de que tú puedes hacer un excelente juego de rol jugando un juego de mesa como D&D o como Pathfinder. Podéis jugar perfectamente rol y puede ser una partida pero genial de rol, con Ajá. personajes tomando decisiones, metiéndose en sus personajes, hablando con acento, Claro. eh, interpretando a sus personajes, teniendo conflictos morales en el proceso, pero cuando llega la pelea se ponen a tirar dados y medir cosas. Eso es posible hacerlo. Así como también es posible
que de pronto, antes lo hacía mucho más, yo era como muy de la escuela de... Oh, se me olvidó el nombre de este autor, la persona que diseñó los juegos de Séptimo Mar, Ya, que él qué buen juego. siempre decía que los personajes como protagonistas que son, y también era algo que me gustaba mucho hacer en Anima, eh, como son los protagonistas, tú tienes que ser capaz de diferenciar entre aquellos personajes que son simples rufianes de aquellos que son villanos. Entonces, me pasaba, por ejemplo, en Anima, el sistema era muy engorroso en los combates porque los personajes se podían atacar, defender, tenían acciones gratuitas para defenderse, Ya, y era difícil que se golpearan. Entonces tú podías estar una tarde entera en una pelea entre un guardia de barrio y un personaje jugador. qué lata. Y eso podía ser tremendamente frustrante para el jugador y para uno como director de juego. Uy, sí. Entonces, lo que yo hacía era, yo diferenciaba dos tipos de personajes, los personajes tipo villano Ujú. y los personajes matones. Que no es lo Entonces, para mismo, mí, claro. que, que, no son, que si bien son antagonistas, tienen un carácter distinto. Y que si ustedes han visto anime, por ejemplo, que me consta que tú sí lo has hecho, Flo, pero a lo mejor no todos los radioescuchas lo han hecho. Es Hay un personas, hobby que va muy de la mano, pero claro, no todos tienen por qué verlo. exacto, normalmente los protagonistas, hay cierto tipo de villanos o cierto tipo de personajes antagonistas que les pegan un combo y los sacan del mapa. Sí, Entonces, por ejemplo, en mi anime favorito, mi manga favorito, que es One Piece, Luffy le pega a un marino y el marino sale de escena, no se vuelve a claro, levantar. ¿Por qué? Porque es un matón nomás. Es un personaje que está ahí para demostrar cuán fuerte es Luffy. claro, En mi caso, yo como lo veía, era el personaje matón está ahí para demostrar qué tan fuertes son los personajes jugadores. claro, Entonces, los combates con ese tipo de personajes por lo general se resolvían con una tirada. claro. Y Entiendo. luego yo decía, expláyate y dime cómo acabaste con esos 20 guerreros que tenías ahí al frente. ¿Me cachai? Entonces, le daba la oportunidad al jugador de escribirme cómo su personaje en toda su potencia había acabado con 20 guerreros, Ujú. pero después ese mismo personaje cuando se enfrentaba a un villano de verdad, se daba cuenta que al momento de que él atacaba, el villano se defendía y el choque de espadas hacía que todo explotara, ¿cachai? Claro, Y eso le daba un peso al personaje que había logrado detener su golpe, que era mucho mayor que todos los otros personajes a los que se había enfrentado hasta ahora. claro, Entonces, yo lo veía así como desde el punto de vista de la espectacularidad. entiendo. Me gusta mucho que los personajes protagonistas de la historia, obviamente depende mucho del tono, que cuando estáis jugando, no sé, Mundo de Tinieblas, Sí, pues, no es lo mismo que cuando estás jugando Pathfinder o D&D. no, En pues no el es lo fondo, mismo. y a mí lo que me gusta en estos juegos que son como más de pelea, como más de acción pura, es esta idea como de espectacularidad. Un Claro, poco jugar a ser Michael Bay y que hayan explosiones por todos lados, ¿cachai? entiendo. Oye, y una preguntita que nos hacíamos, un poco de la mano de esto que hablamos, que nos hacíamos hace un rato es, por lo menos, a ver, ¿por qué crees que la gente juega rol? O por lo menos, ¿por qué juegas tu rol? Ya. Esa es una pregunta que a mí me... Y claro, la respuesta fácil es porque es el momento de distenderte, Claro, ¿no es cierto? Es un hobby en donde más allá de que tú tienes que llevar una vida diaria con ciertas responsabilidades, tú tienes un hobby donde te podés como liberar un poco y podías hacer otras cosas. Y que es lo mismo que te pasa cuando te juntas a jugar cartas, claro, cuando te juntas a charlar con un amigo. Y en el fondo esto suple es un hobby más. Pero sin necesidad. yendo un poco más allá,
muchas veces me he hecho como la pregunta respecto de, porque el juego de rol tiene una característica muy entretenida que en el fondo es que estamos jugando a contar una historia. Claro. Entonces la pregunta es, cuando uno se pregunta por qué las personas juegan rol, normalmente te estás preguntando por qué las personas cuentan historias. Y muchas veces esa respuesta que podría ser simplemente por entretención, porque es entretenido contar historias, que es cierto, es entretenido contar historias, también tiene otros sesgos. Eh, por ejemplo, pasa mucho que una de las respuestas típicas es que uno busca pasar información a través de contar historias. ¿Información de qué tipo? También, por ejemplo, se supone que esto ya es como muy como historiografía sería. Ya. Las primeras culturas pasan información a través de contar historias. Oral, pues, la Claro, oral, ¿cachai? O oral. sea, tú Ah, ya, dices que el dios del trueno, en el fondo te está diciendo, oye, el clima es peligroso, tenés que tener en consideración claro, que el clima es peligroso. claro, O, por ejemplo, el cuento de la caperucita roja y el lobo, que te está diciendo, oye, tienes que tener cuidado con los desconocidos. claro. Eh, pero también está, digamos, esta idea de que a través de la historia, que es una cuestión que a mí me gusta mucho, que es la idea de darle un sentido a la vida. Ujú. Porque nuestra vida, la vida que vivimos normalmente, no tiene ningún sentido, al menos no a simple vista. Las cosas pasan porque sí, un poco al azar, ¿no es cierto? No tiene tanto No, control, a veces uno se culpa o carga con pesos, digamos, no tiene tanto control. En el exactamente. rol igual Y no, tenéis un grado de control, claro. es que ese es el punto. Que de pronto, por ejemplo, cuando tú estés leyendo un libro y cosas horribles le pasan al protagonista, Ujú. en el fondo tú podías entender que esas cosas horribles que le están pasando al protagonista le están pasando por algo, y eso tiene una explicación. En cambio, cuando en la vida te pasan cosas horribles, las cosas horribles no te pasan por ninguna razón específica, Bueno, a veces sí. ¿cachai? Pero no es como que haya una explicación, o no es porque ese algo horrible tenga un sentido, simplemente te ocurrió algo. Claro, o puede ser la Entonces, consecuencia de una acción también. claro, no, perfectamente entendible, pero en el fondo, incluso si es la consecuencia de una acción, ¿cachai? No tiene como el mismo peso de significado que cuando lo veís desde el punto de vista narrativo. En la narrativa, cuando eh, al protagonista se la come un titán, la mamá se la come un titán, ¿cachai? Eso tiene un sentido narrativo, Claro, porque te están explicando por qué él se va a enfrentar a los titanes. Yo ni he claro. visto esa Un serie, motor. Sí, obvio. pero es un motor, ¿cachai? Te está explicando, oye, a este personaje le pasó algo horrible, pero ese algo horrible es lo que lo lleva, lo que lo encamina a seguir su destino. Un genocida, spoiler. Spoiler, ¿cachai? Alerta de spoiler, Es un ¿cachai? spoiler a esta altura. Ahora, ¿cachai? El tema es, puede ser un camino bueno o malo, pero Claro, por último, el loco completó un destino, claro. ¿cachai? Su motor lo llevó a algo. Exactamente. Acá bueno Entonces, que hace cosas que no. exacto. Entonces, nosotros como que no tenemos eso, porque no sabemos dónde No, pues, está el. ¿Cachai? Entonces, claro. como que en los juegos de rol pasa, o siento que ocurre, esa magia de que nosotros le podemos dar un control incluso a los hechos más absurdos que ocurren dentro de la mesa para que tengan un significado. Sí, Y de pronto te libera también de la idea de tener que sentir que controláis todo, te podéis simplemente ir en el azar también. es ¿Cachai? verdad. Como que no necesitáis controlarlo, es como una medida, y por eso yo creo que también es tan bacán jugar, es tan entretenido jugar, porque en el fondo te permite liberarte de la idea de que tienes que estar controlando todo lo que ocurre. Simplemente te podéis dejar llevar y de pronto el personaje simplemente falla, y si falla es que no importa, Claro. porque falló. Y si el personaje muere,
puede ser doloroso porque es raro. A veces los personajes se transforman en prácticamente una persona más Sí, sí, puede ser complejo, sí, estoy de acuerdo, ¿no? y, Sí, puede ser muy duro perderlo, pero en el fondo, incluso en la dureza de perder el personaje, no es fatal. Y claro, no por se murió tanto, nadie en realidad, digamos. ¿cachai? Ahora, yo por ejemplo, en eso, trato de tener como un cierto cuidado al matar personajes y trato de que siempre que los personajes mueran con sentido, Es que es porque difícil, a veces eso, igual, a mí a me, veces lo- como que los jugadores se sienten muy identificados muchas veces con sus personajes y cuando te los cargáis, obviamente están dispuestos a aceptar el hecho de que el personaje puede morir, pero igualmente hay ahí tú metiste algo de ti en ese personaje. todos metemos algo Entonces, nosotros. exacto, y es parte de lo entretenido del juego. Entonces, eh, hay ahí un tema con el que tratáis con el que tenéis que tratar de darle como un sentido a las cosas que van ocurriendo. Uno intenta, pero a veces, por ejemplo, ya, yo, sí, mi muerte, mi matanza más traumática fue con un grupo contigo, Carlos, que fue prácticamente un TPK. Como en resumen, se pusieron a pelear con unos lobos, que era como un encuentro súper sencillo, y la huevada se fue complicando, y fueron rebuscándole, y fue cagazo tras cagazo, y yo dándoles Y es pies para que, seguir, y no, yo le sigo pegando el más fuerte, y fue como, weón, es que a veces ocurre, po. fue, Y a para mí veces, fue traumático. mira, sí, no, y cachai que es muy entretenido porque en el fondo eh, los personajes actuaron bajo sus propios, Sus leyes, sus propios códigos. claro, bajo su propio código, ¿cachai? Sí, Entonces, eh, en el fondo igual se consiguió, digamos, una narrativa que no se consiguió llegar hasta el final de la historia, a la mitad. porque, porque murieron trágicamente antes de poder conseguir Nada, nada, claro, pero hasta cierto punto igual es interesante ya el solo hecho de haber jugado eso y de que no tuviera ningún sentido, pero para los personajes lo tuviera, claro, porque estábamos en un mundo donde todo es tremendamente mortífero. claro. eh, Igual es interesante. Podemos hacerlo más mortífero todavía. Exactamente. Podemos tomar decisiones tontas para que el juego sea más mortífero de lo que tiene que ser. Claro, vamos a hacer más cabrón este asunto. ¿Cachai? Sí. Entonces, es muy interesante también. Hay una frase que me encanta, pero no quiero decir de quién es porque después va a ser como frases que nos dijo Albert Einstein. Pero hay un literato que también, que otra de las razones por las que considero que es tan importante jugar rol, o que para nosotros como jugadores de rol es tan importante poder jugar rol. Hay una frase mira, me parece que es Borges. No estoy Ya. completamente seguro. No estoy completamente seguro. Voy en la Que dice sección de que, cosas que Borges nunca dijo. Dale. exactamente, pero la frase igual es bacán. Dice que los cuentos de dragones no existen para decirle a los niños que los dragones existen. Los cuentos de dragones existen para decir a los niños que los dragones se pueden derrotar. Claro. Bonito. ¿Cachai? Porque muchas veces nuestra fantasía, la fantasía, las historias que nosotros inventamos, albergan como antagonista a eso que nosotros mismos creemos que no tenemos forma de enfrentarnos. Pero en nuestra fantasía, en nuestra historia, en la historia que contamos, sí podemos hacerle frente. Claro. En nuestra vida todos Y tenemos nuestros dragones, pero en el rol podemos derrotar al dragón. podemos derrotar al dragón. Mm, es Y a verdad. veces no siempre, en la vida real no siempre es tan fácil derrotar al dragón. Y no siempre es Normalmente el tan... dragón Dale. no siempre es tan directo el enfrentamiento. A veces es un enfrentamiento sinuoso donde no podéis derrotarlo nomás. No hay manera. Que no Porque siempre el es tan... dragón. Por favor, dale. Por favor. No siempre es tan fácil encontrar cuál es el dragón. Es que sí, ese es el tema. Porque a veces pareciera que hay dragones que están disfrazados. Sí, po. Usan... Entonces, Oh, sí, pues, y es como muy raro porque en el fondo igual el rol te permite hacerle frente a esas cosas
de manera metafórica claramente está. Y te permite mantener como hasta cierto punto la calma, de que hay control hasta cierto punto, pero que incluso en el descontrol del azar de los dados, las cosas igual se mantienen bien, se mantienen en orden y no hay apuestas reales no hay como una apuesta real de peligro, como que no te tenés que poner en peligro tú dentro del mundo del juego. Oye, pero Entonces, sí, hablando de ponerse en peligro en el mundo del juego, yo creo que igual yo me hago cargo, comentario mío, de que es igual, partiendo de esta pregunta de por qué se juega rol, que cada uno tendrá su respuesta, igual creo que en casos de gente muy extremos que están buscando disociar con su realidad, sí pueden estar haciéndose daño con el rol. sí, pero la gente que está dispuesta a disociarse, yo creo que está dispuesta a disociarse con cualquier cosa. Sí, Entonces, si el rol fue lo más fácil que encontró, o lo primero que se le cruzó, puede ser. claro. Lo que pasa es que a las finales el rol, como cualquier otra cosa, es una herramienta. Claro. Entonces, el cómo utilizas la herramienta, ahora esto va a aparecer como un argumento de los republicanos de Estados Unidos, el armas no matan, los que matan son las personas, Claro, pero en el fondo el rol es una herramienta. Hay que llevarla con cuidado porque obviamente hay gente que de pronto se cree el cuento. cuento del personaje un poco más de lo que debería Ujú. y de pronto esa persona no es tanto que necesite el juego, sino que necesita ir al psiquiatra, ¿cachai? Claro, el dragón es evidente en ese caso. Exactamente. Y que de hecho una de las cosas por las cuales me gusta tanto Changeling tiene que ver con esto, pues la idea de que de los personajes siempre están al borde de disociar completamente la realidad. Y entonces eso es como muy fuerte dentro del juego porque en el fondo tú estás jugando a alguien que está en un mundo que se parece al real y estáis jugando a que ves hadas, pero tú mismo no estáis tan seguro de que de que si eso es así o no, porque en el fondo el mundo te dice que las hadas no existen. Claro. Entonces es un poco como jugar rol jugando rol, ¿Mitch? ¿cachai? Y, y eso lo hace como interesante. Eh, Oye, Ahora, Carlos, dime, dale. digan, Dale, dale. digan, por Dale, favor. dale, 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 dale. No, que se me fue la idea, pero dale nomás. No, el tema de hablar virtual tiene eso, que es más fácil pisarse que en vivo. Perdón. Sí, no te preocupes, no te preocupes, por favor. No, te iba a preguntar como para ir cerrando. ¿Tu juego de rol Diga. favorito? Oh, esta pregunta tenés que hacerla siempre, porque es muy No lo entretenida. hago siempre, pero a veces se me ocurre. Tenéis que hacerla siempre. Y el juego de rol favorito. En este momento te diría que mi juego de rol favorito es Pathfinder. ¿Por qué? Porque lo que estoy jugando con mi amigo, que me hace muy feliz, me pone muy contento poder jugar con ellos. Qué linda respuesta. Ya. Me pone muy contento poder jugar con los chiquillos, poder reírnos un rato. Nada de lo que se juega es tan oscuro, es tan como profundo, pero en el Ajá. fondo que nos permite reunirnos y matarnos de la risa un rato, conversar y estar tranquilo y jugar y reírnos y que las cosas salen bien al final del día y eso es muy entretenido. Eh, Mi juego favorito desde el punto, esta es una respuesta que la verdad es que son varias, pido perdón, como que no te estoy respondiendo No, del todo lo que me decís, no hay respuesta pero correcta, no hay respuesta incorrecta. Está bien. desde el punto de vista estético, mi juego favorito es de Genesis. Oh, weón, qué pedazo de juego. En eso coincidimos. Es que es maravilloso, Sí, es maravilloso. sí, Es un juego completo y absolutamente maravilloso. sí. No me gusta tanto su sistema, pero tampoco lo cambiaría. Es que está bien así como está. Sí, Es no le un juego que complica. cumple,
Sí, es un juego que cumple, es un juego que cumple lo que promete, que es, vaya a estar todo el rato temiendo que te van a pegar un tortazo y te van a matar. Y es un juego muy entretenido desde el punto de vista estético. Me encanta esa idea como de post-apocalipsis, medio como que tiene una estética tan bacán que ni siquiera sé cómo ponerla en palabras, Es pero que es es muy muy post-apocalíptico ya, porque o sea, el incidente pasó hace mucho tiempo. sí, Es como... y me Bueno, encanta. No, me encanta, me encanta. Si tienen la oportunidad, chicos, búsquenlo, es muy bueno. Es un pedazo de juego. es un Es un poco pedazo. difícil la entrada, pero es que cuando te ponía a leerlo y veís como la joya que es Ay, brutal. trae como un cañón. Ah, Sí. sí. Y sí que desde el punto de vista de sistemas, voy a decir que Badfinger. No, desde el punto de vista del sistema, creo que uno de mis juegos favoritos, por cómo está construido, y he tenido muy pocas oportunidades de narrarlo, pero lo que me gusta mucho es Séptimo Mar. No más, es un buen juego. Sí, me gusta esa cuestión como de héroe, de que los personajes en el fondo están todo el rato narrando algo, más que haciéndose cargo de pensar mucho en las tiradas. Me gusta mucho que John Wick, ese era, John Wick, que John Wick como que de cierta manera va hilando esta idea de que la progresión de los personajes no se debe a la acumulación de experiencia, sino a alcanzar hitos dentro de una historia que ellos mismos plantean. Eh, o sea, encuentro yo un juego que desde el punto de vista de sistema y de narrativa es genial, es bacán. Me gusta caleta, me gusta mucho, mucho. Me gustaría poder narrar. Es un buen juego. Hace mucho tiempo no lo juego, pero Sí, no, también. Hace mucho rato. ya, Carlos, agradecerte el tiempo, agradecerle al Tommy que estuvo por ahí participando. Me hubiera encantado que se meta, pero No, no, no quiso, es un poco tímido. un poco Igual tímido. Le falta mi, jugar mi- rol. No, mentira. mi señora se lo llevó un ratito para la pieza, por eso no participó tanto. No Pero participa. me vino a ofrecer galletas. Ay, qué, ¿viste? Amoroso, No, no, sí, es tiernito. muy tierno. Lo que pasa es que tiene su genio, chiquillo. Pero todo. Eh, yo te quería agradecer la invitación, porque probablemente dentro de toda la gente, como te decía, yo sigo el podcast, yo te escucho semana a semana, probablemente soy el más NN hasta ahora. Eh, y igual te agradezco la invitación, porque es muy entretenido de pronto poder hablar de las experiencias de uno. eh, Así que si en algún momento quieres o necesitas un nuevo invitado y tienes ganas de invitarme a mí, yo feliz vuelvo a participar. Perfecto, cuando hagamos alguna actividad grupal. Carlos, sí, ¿no? Sí, la idea de esto es generar un espacio para NN. Sí, yo también soy una NN, o sea, obvio, al final. Eres dueña de un podcast, ya no eres NN. No, qué va. Ah, no soy nadie. Solo soy una persona que juega rol y tomate. Nada más. Eso. Así que eso, muchas gracias por haber participado. Y no sé Gracias a ti. si hay algo que quieras agregar. Eh, Jueguen rol. Jueguen Oigan, rol, pásenlo bien. Y cualquier cosa que estén pasando, probablemente van a poder solucionarlo. Así que eso, manténganse fuertes. y localicen a su dragón. Exactamente. Para que puedan apuñalarlo de la manera correcta, Con un crítico, po. claramente. Pero esto es literal. Si ustedes descubren que su dragón es su jefe, no estamos diciendo que vayan a apuñalarlo. ¿Ya? Claro, no. No estamos diciendo eso, es todo metafórico. Todo metafórico. ¿Ya? Ya, chicos, que tengan una buena semana y gracias por haber participado. Nos vemos.